Bien, amigos, el doctor William no ha logrado convencer al doctor Marcelo Puello de que venga más a menudo aquí, porque uno tiene una persona para cada cosa, sí, y él nos sirve para varias cosas, ¿verdad? Y con Marcelo Puello, además de que es médico, cirujano, ortopeda, traumatólogo, general de las Fuerzas Armadas Dominicanas, del Cuerpo Médico Militar de las Fuerzas Armadas, es también un conocedor de la medicina que se ofrece en los hospitales públicos, porque fue director del Calventi. Todas esas cosas yo quisiera agravarlas con un tema que quiero dejarle a ustedes dos. Y se trata de algo que me piden todos los días y que yo particularmente encabezo esas huestes. ¿Cuáles son las enfermedades, entre comillas, fisiológicas, tú entendiste, propias de la vejez, en que usted tiene que diferenciar cuándo está viejo y cuándo está enfermo? Porque hay cosas que son propias de la edad, igual que de la infancia. Y yo creo que un traumatólogo, un ortopedista, podría ayudar mucho en eso. Doctor, arranque por donde usted quiera con Marcelo Puello. Aló, Dagoberto. Es el hermano de él. Mira, que vamos a hablar hoy en el programa aquí del tema ¿Sabe quién es? Trastorno fisiológico del envejecimiento. Él es el... Mándame unas cuantas preguntas. ¿Cómo ChatGPT, papá? El vegetor, ¿cómo se llama? República Dominicana. Doctor, Okay. bienvenido. Vámonos con Marcelo. Bienvenido, doctor. Él está llamando al hermano que es especialista en viejos, geriatra. Bien. Señores, muchas gracias. Bienvenido, por la invitación. doctor. Buenos días. Venga cada rato. La teleaudiencia. Y ahora más. Nada, presto a sus preguntas con mucho cariño y respeto. Doctor, vamos a hablar del salvamento, que fue muy eficiente, por cierto. El equipo de las diferentes COE, a Ejército Nacional y diferentes. Usted entiende que hicieron lo que tenían que hacer, pero no se podía prevenir, ¿verdad? Correcto. Un paréntesis. Sí. Primero, coronel, todavía general no. Bueno, yo y lo segundo, atiendo. Agrégale. Él dice, que, si no al retiro, por lo menos te toca. Agrégale que cuando yo salgo de la dirección ejecutiva del Hospital Vinicio Calventi, me pasan como subdirector general de emergencias, encargado o director de lo que era la dirección de atención extrahospitalaria, que es lo que tiene que ver con la parte operativa del 911, del manejo de las ambulancias y la capacitación de ese personal. Que luego, un trabajo que hicimos el doctor Ferrera y yo, que era el director ejecutivo, la parte administrativa de que se le diera la independencia económica a la Dirección General de Emergencia, que es lo que hoy se llama DAES. Mira, yo fui un... Que es el brazo operativo el 911 funciona por agencias. Procuraduría General de la República, Policía Nacional, Cuerpo de Bomberos, Dirección de Tránsito y Salud Pública. Salud Pública es el brazo operativo de todo lo que tiene que ver con las ambulancias y traslado extrahospitalario, que cuando yo llegué o cuando nos designaron ahí, era solamente el Gran Santo Domingo y luego lo expandimos prácticamente al territorio nacional. Mira, con relación a la tragedia, que es muy lamentable, que solo Dios sabía lo que iba a pasar o podía evitarlo, yo fui un actor directo, porque a mí me llama una persona que está dentro, inmediatamente ocurre, esa persona me llama y me pide, ven a buscarme, que estoy atrapada, que aquí se cayó el techo. Te estoy hablando que eso fue inmediato. Yo me paré de la cama y di como 3 vueltas en el mismo mosaico. ¿Qué hago? Entonces,
llamé al 911, me identifiqué, digo, mira, me está pasando esto y esto, confirma eso y manden ayuda. Llamo de nuevo a la persona, la contacto de nuevo, le digo, no me cierres, ponte a hablar, mantente en comunicación conmigo, y comienzo, jalo una pijama de cirugía, me la pongo y me estoy preparando, y ella me dice, me están jalando. Se corta la llamada, yo marco de nuevo al 911 y me confirman, confirmado, estamos mandando ayuda. En eso me llama la persona y me dice, me sacaron. Le digo, ¿ves tu vehículo? ¿Estás en el parqueo? Sí. ¿Con quién tú andabas? Con fulano y fulana. ¿Dónde están? No las veo. Camina tu vehículo. ¿Puedes manejar? Sí. ¿Tienes alguna herida? Tengo un golpe grande en la espalda. Me dice, me monté en el vehículo y le digo, arranca para la UCE. Y yo arranco para la UCE. Llamo a la UCE, hablo con el personal de emergencia y hablo con los residentes de cirugía que me esperen abajo, que ha habido un accidente, no sé la magnitud, pero que va una paciente mía que yo voy de camino. Cuando yo llego a la UCE, ya en la emergencia de la UCE habían 3 ambulancias. Oye, el tiempo que pasa entre las llamadas que me hacen y ya en la UCE hay 2 ambulancias parqueadas y una que está entrando en vía contraria, o sea, subió la Gómez y dobló en la Pedro Enrique Ureña en vía contraria para poder accesar a la emergencia. Y cuando yo me desmonto, justamente ahí llega la persona amiga, con las 2 amigas que por suerte pudieron salir las 3. Yo entro a la emergencia, ya los residentes de cirugía me están esperando y entonces de repente yo soy el único especialista que hay ahí. Los demás son la emergencióloga y los residentes de cirugía que están ahí y de emergenciología. Entonces ahí hacemos... O sea que el traslado de los pacientes, doctor, en las ambulancias fue inmediato. De inmediato los que pudieron salir, automáticamente empezaron a trasladarlos. Entonces ahí nosotros recibimos en la UCE alrededor de unos 9 a 10 pacientes, mal contados en ese momento. Yo examino la persona amiga, la canalizamos y entonces los residentes de seguridad, doctor, mire, tenemos esta paciente aquí, y empiezo a examinarlo uno a uno y a hacer lo que es un triaje ya en la emergencia y darle prioridad a las personas que están ahí de acuerdo a la magnitud de las lesiones para poder empezar a darle servicio. ¿Qué tenemos que hacer? Canalizar, identificar las lesiones y tomar en cuenta quiénes van primero a rayos X y quiénes no. Ahí yo encontré pacientes con fracturas de fémur, fracturas de tibia, traumatismo cráneoencefálico, traumatismo en la parte de la espalda, tanto alta como baja, y me llevo la paciente, la llevamos a rayos X, empezamos a hacer imágenes, verifico que no hay fracturas, pero ante una magnitud de ese tipo, tú tienes que hacer tomografía e inclusive sonografía. Aún tú examines el abdomen y no encuentres nada. Porque una cosa es lo que está pasando en ese momento y una cosa es lo que va a pasar en un par de horas. Para poder comparar después. Correctamente. Cuando salimos de rayos X, la llevamos a tomografía, ahí van sacando una paciente de emergencia por el tomógrafo. No, entrala primero. Y la entramos al tomógrafo porque la paciente tenía una herida en cráneo. Entonces verificamos y ahí mismo yo en particular llamo a la neurocirujana y le digo, ven para acá. No, ven, no es que vamos a esperar estudio, no es que venga, que aquí hay varios pacientes con traumas en columna y en cráneo. En eso metemos la paciente, veo que no hay lesiones intraparenquimatosas a nivel cerebral, pero tiene una gran herida y una lesión en el pabellón auricular. Llega la neurocirujana, revisamos la tomografía de esos 3 pacientes y ella se va a quirófano de inmediato con la paciente. Examinamos la paciente y determinamos que hay otras lesiones, pero se le da más importancia porque era un sangrado muy importante que tenía esa paciente en ese momento y se manda a cirugía. Yo retorno a la emergencia, llamo a un cirujano ginecólogo amigo que vive cerca para tener la ayuda de otro especialista porque la mayoría de los pacientes que me están llegando son damas. Y ahí vuelvo a la emergencia, veo otra paciente con una lesión en pelvis y llamamos al cirujano general y empezamos a hacer sonografía, aparte de la radiografía y la tomografía, y se empezaron a ingresar los pacientes. De las 2 acompañantes de mi amiga, una prácticamente no tenía nada y la otra sí tenía un traumatismo que ameritaba un ingreso. Entonces, ¿qué yo hice? Ante un protocolo de un accidente de ese tipo, todos los pacientes tú tienes que ingresarlos. Donde hay un muerto, los demás pacientes hay que ingresarlos por lo menos por 24 horas. Entonces, lo que hicimos fue para garantizar camas,
que esa paciente yo la dejé cuidando a la amiga y la podía supervisar en esas primeras 24 horas y gracias a Dios al otro día se le dio de alta. Todo el esquema de trabajo de la UCE, el personal neurocirujano, cirujano general, emergenciólogos, enfermería y imagenología, trabajó como si fuese una sinfónica, cada cosa en su momento, y los pacientes fueron llevados, los que ameritaron cirugía de inmediato. De hecho, la paciente de la cirugía salió de la cirugía de cráneo y entonces entré yo a una cirugía de cadera porque tenía una luxación de cadera y fractura en ambos miembros, y entonces se inmovilizó bajo anestesia. Gracias a Dios no había lesiones abdominales en la primera sonografía que se hizo y luego posteriormente en las subsecuentes que se hicieron de control. Cada uno de esos pacientes que se manejaron en Centro Médico UCE, gracias a Dios, están en su casa en este momento y se preservó la vida de cada uno de ellos. Con relación a lo que es la parte operacional ya en el lugar del accidente, déjame decirte que ahí se cumplió todo el protocolo. Hay que entender, una cosa es el protocolo internacional, pero ese protocolo internacional tú tienes que adaptarlo a tus recursos y a tu realidad de nación y económica. ¿Qué se pudo demostrar ahí? Que el personal humano cumplió con los protocolos que están establecidos, con los equipamientos que tenemos en el país. Bueno, el presidente le emitió un decreto de reconocimiento a esos equipos, ¿verdad? Es correcto. Que cumplieron. Es tanto así. Se le quedaron algunas cosas, pero... Es tanto así que inmediatamente ocurrió y empezaron a llegar las ayudas. El ejército respondió con la unidad de respuesta de mitigación de desastres, que hizo un trabajo laborioso y de mano con los bomberos de los diferentes bomberos que actuaron ahí. Vinieron 2 unidades extranjeras, una israelí y la de Puerto Rico. Y cuando llegaron, no, pero es que aquí está todo como había que hacerlo. El protocolo. El protocolo se hicieron. Sí. Y déjeme decirle algo, ningún hospital fue excedido de su capacidad, lo que quiere decir que hasta ese traslado se hizo con la conciencia de que no se sobrepasara la capacidad de cada hospital para evitar justamente eso. Pero peor que eso, o mejor dicho, qué bueno que hasta la parte privada de los equipos pesados, de llevar las grúas, esos respondieron. Y respondieron inclusive hasta las volquetas que vinieron desde Santiago, vinieron volquetas, señores. Sí, se llevaron para allá. Hasta el chofer que no sabía dónde iba a tirar el bote, se lo llevó para Santiago. O sea, pero qué bueno que hasta de Santiago llegó ayuda y se integraron. Pero déjame decirte algo, hasta las aseguradoras cumplieron un rol, tanto la pública como la privada, de que todos los pacientes, todo lo que se requirió, se le dio y ningún paciente, por lo menos hasta donde yo tengo conocimiento, se le cobró dinero de copago. O sea que hasta la respuesta, no tan solo de la aseguradora del Estado, que es la más grande, y que respondió como tenía que responder, sí, sino que yo sé, por lo menos a mí me tocaron 2 casos con aseguradoras privadas que respondieron automáticamente también. O sea que la respuesta fue excepcional en ese sentido. Lamentablemente se perdieron vidas. Ahora, ¿qué tenemos que aprender de esta tragedia? Bueno, revisar y poner una reglamentación a partir de ahora. Aquí tenemos muchísimas leyes que lamentablemente por problemas de presupuesto no se cumplen. Bueno, pero ahora tenemos una tragedia que tenemos que empezar a ver. Tenemos el tema de Poliplas, tenemos el tema de San Cristóbal y tenemos esta ahora. Tenemos que buscar una regulación y buscar una supervisión. Por ejemplo, ustedes tocaron el tema, y qué bueno que estamos saliendo de Semana Santa, el tema de los accidentes de tránsito. ¿Cuántas veces, cuántas entrevistas yo he dicho? ¿Quién revisa los vehículos de transporte pesado, los de transporte público? ¿Y los de transporte pasajero? De transporte pasajero, grande. O sea, me estoy refiriendo a las guaguas de transporte de pasajeros. Gomas, frenos. Hicieron unos doping de consumo de sustancias ilícitas y es un escándalo. ¿Qué seguimiento se le ha dado a eso? ¿Qué se ha hecho con eso? Entonces, si a eso vamos, los vehículos pesados de transporte de carga, señores, la carga de horas de trabajo de esos choferes
las gomas de esos choferes. Señores, ustedes se trasladan por cualquier autopista del país y ustedes van a encontrar pedazos de goma en la calle, en el medio de la autopista. Y no tienen luces. No, pedazos de goma, porque porque no compran goma, sino que las recauchan. Yo sé, pero encima de eso tú vas detrás de uno de noche y tú tienes que intuir que ahí va una patana. Exactamente. O sea, Marcelo, y ese No quiero interrumpir la exposición, pero acabo de recibir una llamada de una neuróloga muy amiga de aquí que dice que cuando hablamos de una agenda para personas de edad muy provecta, que no se trata de ortopedistas y de personas especialistas en hacer trasplantes de rodilla y de cadera, que no se trata de geriatras, que se acuerden del cerebro, Eso que tiene que ser un tema tripartito. dígale a ella, es así, ¿eh? Dígale a ella que los viejólogos manejan Alzheimer. El cerebro también. El cerebro, sí. Mira, Existen psicogeriatras, existen todo eso. el especialista, Psicogeriatras, claro que sí. el Así especialista de la Senectú, Sí. que son las enfermedades fisiológicas del envejecimiento, Es que existe lo que pido. es el médico geriatra, que es un médico clínico que trata esos pacientes. Y de acuerdo a lo que él vaya diagnosticando, refiere al neurólogo, al neurocirujano, al ortopedista, al cardiólogo, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, si nos vamos a mi especialidad, la artrosis es la enfermedad del envejecimiento de las articulaciones más común, que es justamente envejecimiento normal de una articulación. Pero cada especialidad, vuelvo y reitero, como dice la doctora, neurocirugía, ortopedia, cardiología, psiquiatría, psicología, tiene sus enfermedades que son por envejecimiento normal, y eso está englobado de lo que es el capítulo de Senectú en el libro de anatomía patológica. Yo quiero dar una información que tenemos que confirmarla, que no tiene que ver con el tema, y es: acabamos de recibir la información de que el gobierno de los Estados Unidos le quitó la visa al presidente de Colombia. No sabemos si es fake news. Sí, pero que ahora hay que filtrarlo todo hay que filtrarlo, porque no tiene sentido quitarle visa a un presidente sin romper relaciones previamente. Así es que está la información. Seguimos con el doctor Marcelo Puello. Doctor, cuando uno ve todo esto, decimos, estoy conversando con el doctor Marcelo Puello, conoce bien el sistema de los equipos con que cuenta todo el sistema de emergencia de nuestro país, conoce bien la parte militar y oficial de cómo funciona todo esto, de los rescates y estas estructuras, maneja bien lo que es el sistema de clínicas y hospitales en nuestro país. Si hoy tuviera que decir, déjame ver esto, tomar lamentable tragedia que ocurrió, y déjame decir, fuera de yo crear las inspecciones y ver lo que tenemos que hacer a futuro, nosotros hay muchas cosas que debemos de corregir, porque imagínate que eso no hubiera pasado en una discoteca del YC de Santo Domingo, que hubiera pasado en un sitio lejano, donde tal vez mucha gente, o en un resort, por otro sitio lleno de turistas. ¿Cómo nosotros realmente todo esto habría que replicarlo a nivel nacional? Es correcto, pero te voy a poner, por ejemplo, cuando yo era estudiante de medicina, que era un ratón de hospital en el Hospital Darío Contreras, en un juego del Licey Escogido, te estoy hablando de los 80. ¿Qué pasó? Ocurrió una llovizna, y en la grada, en el bleacher de la derecha, hubo una estampida. Hubo una estampida por una simple llovizna. Al Hospital Darío Contreras llegaron 3 niños con fractura de fémur, Diablo. y llegaron como 5 adultos con fractura de tibia y fractura de húmero por una llovizna, siendo yo, un estudiante, un ratón de hospital, en un juego del Licey Escogido, en el estadio Quisqueya,
en el bleacher de la derecha. Entonces nosotros, ¿Tú te imaginas? todos esos sitios son vulnerables. Todos son vulnerables, señores. Hasta por un pleito que se arma en las gradas y ocurre una estampida. ¿Tú te imaginas? La gente pasándole por encima. Entonces, hay que verlo desde todos los escenarios. Un resort, un hotel que colapse un ascensor. Bien. Doctor, estamos, otro de los temas que quería tratar. Perdón, Michelle, que te interrumpa. Señores, la ciudad ha crecido hacia arriba. Nuestras unidades de bomberos, ¿cuántas escaleras telescópicas tenemos? No, hay que revisarlo. claro. ¿Y hasta qué Creo piso que llega? alcanzan hasta el 9. Bueno, yo vi que Creo que alcanzan hasta el piso 9. O sea, fíjate por dónde vamos. Hay una empresa que se llama Forza, que fue, por cierto, la misma empresa que vi que llevó las grúas al YC, que aunque era de un solo piso, que es la única empresa que tiene, porque es la única que yo veo que contratan para subir los muebles a las torres de la Nacaona. O sea que esa empresa tiene las grúas para esa. Doctor, mire, ustedes los médicos, como el doctor, que ve el paciente de forma integral, y vimos hoy que el gobierno decidió por decreto ayudar económicamente a las personas menos las familias que tenían más necesitadas, con un sueldo de 30 pesos mensuales. Mientras tanto, yo no quiero meterlo a usted en una situación de decirle a que está gobernando cómo debo hacerlo, porque tenemos en Estados Unidos a alguien que podemos criticarlo, pero está gobernando y gobierna 24 horas y no pierde 5 minutos en cometer un error o un acierto, pero está gobernando. En este momento, con todos estos problemas que tenemos, con todos estos problemas de salud, porque el problema de salud ha avanzado pero no se ha resuelto, ¿verdad? Y con esta tragedia, si a usted le piden algún tipo de cosa que podría faltar, ¿qué le diría a las autoridades de salud que sería conveniente realizar? Bueno, desde el punto de vista de apoyo, lo principal es el apoyo emocional, el apoyo en lo que es la salud mental, psicológico y psiquiátrico. A los sobrevivientes. A los sobrevivientes y a todo el que, inclusive hasta los que trabajaron en la zona cero, en el rescate, hasta los que trabajaron en la zona cero. Y cualquier ayuda económica, bienvenida. Sobre todo que sobre todo que este gobierno ha ido muy directo en lo que es la ayuda a los más necesitados, y realmente, aunque no es un tema que me gusta tocar por mi condición, pero desde el primer momento el presidente estuvo ahí, hasta lloró. el presidente fue a cada uno de los eventos que tenía que estar. La mujer que firmó, la vicepresidenta estuvo ahí, la de ¿cómo se llama? La gobernadora de Nelcy llamó al hombre de abajo de la Sí. Mi amiga, mira cómo me pongo, me duele. Yo hablaba con Nelcy prácticamente toda la semana, resolviendo problemas de salud de su comunidad. Doctor, déjame. O sea, por ejemplo, esa es una persona muy, muy directa conmigo y su hermano Nelson. Y vuelvo y reitero, el presidente, la vicepresidenta estuvieron ahí desde el primer momento. El presidente asistió a cada evento de apoyo a la familia, sin importar clase social. Y, como digo, el general Méndez, debemos, donde quiera que uno lo vea, darle un abrazo. Marcelo, Y demostró, yo lo vi el lunes y pude felicitarlo. Y demostró que es un ser humano. Sí, pero, o Marcelo, sea, alguien una cosa. criticó de que porque él lloró. Señores, es un ser humano. No, Marcelo, pero tú eres traumatólogo. Me imagino, ¿verdad? Que tú has visto desastres, personas que te llegan por pedacitos, no te ¿verdad? puedes imaginar. Desmembrado, cabeza abierta, todos los tipos de heridas que pueden haber. Y quizás en algún momento de tu vida te pudo tocar en una emergencia que lleguen 3. Claro. Y es duro, ¿sí o no? Claro. Imagínate cuando tú tienes que lidiar con 200 y pico de fallecidos. Cada vez que un rescatista de eso, un bombero, tenía que sacar una persona de esa, todos nosotros pudimos tener a alguien ahí dentro relacionado.
o lo tuvimos. Entonces, todo el mundo estaba en tensión. Imagínate al que está ahí. Claro. El que está levantando escombros, que está encontrando traumas, personas desfiguradas, tórax abierto, personas desmembradas, etcétera, etcétera. O sea, eso es lo que quizás la gente tiene que ponerse en el zapato de ese rescatista, de ese equipo que lideró, el generalmente lo lideró, pero es todo un equipo de trabajo. Y al otro día de la tragedia estuvo aquí el doctor Porfirio Cabral, nuestro amigo, que es especialista en temas de emergenciología y desastre. Y muy bien preparado. Muy bien preparado. Y explicó, al margen de eso, cómo los equipos se comportan. Quién entra primero, quién entra luego, a qué se le da prioridad una vez tú entras ahí dentro. O sea, fíjate cómo hoy tú explicas y dices, mira, vamos a hablar ya del traslado, cómo se redistribuyó los heridos a los hospitales, a las clínicas, para que no hubiera una sobrecarga en ninguna. Porque sabemos que no tenemos ninguna institución preparada para recibir 40 personas juntas al mismo tiempo. Correcto. 30 personas juntas al mismo tiempo con trauma grave. O sea, tener todos los equipos quirúrgicos, los quirófanos suficientes, la sangre que se necesitaba. Señores, hay que felicitar al pueblo dominicano que se volcó a donar sangre. Lo que no podemos esperar es que siempre hay una tragedia para ir a donar la sangre. El hemocentro, tenemos que tener sangre. Es complicado. Eso debemos tenerlo ahí. Ahí entendimos la necesidad de tener suficiente sangre. Entonces, mira, esas son cosas que hay que tenerlas ya, que tienen que pasar por uso y costumbre. Para que esa sangre ni siquiera tenga un familiar que salirla a buscar. Sí, pero yo no sabía que la sangre también se dañaba. Sí, bueno, sí. Pero el vencimiento, dependiendo ante las necesidades que tenemos en este momento, tanto de accidente y de cirugía electiva, no da tiempo a dañarse. Necesitamos sangre. Doctor, hay un tema que yo quiero aprovechar su presencia aquí. Usted fue director en un momento dado del Hospital Vinicio Calventi, y yo recuerdo perfectamente que en un momento en el que Edward y yo asistimos al hospital, hicimos una grabación completa de lo que era el Hospital Calventi, el día que, a los 2 o 3 días que usted llegó ahí. Me acuerdo que vimos unos archivos en unos furgones del archivo de documentos del hospital. Me acuerdo cuando grabamos el sistema que usted cerró la unidad de diálisis porque tenía el sistema de agua contaminado, el área de alimentos. Y esa visita, bueno, tenemos ese video ahí que luego uno tuvo hasta que lo pasamos y dijimos, bueno, qué bien quedó el hospital con el tiempo. Hoy, en esa visita, y el doctor Willamo lo mencionaba, usted me llevó debajo de una escalera y usted cerró con una división de Chirroc y pudo poner 8, 9, 10 mujeres, porque usted decía que era imposible, muy difícil facturar en los hospitales dominicanos. Decía, yo tengo que hacer un esfuerzo porque el problema de la facturación es que no se factura ni un 10% de los servicios que se brindan. Y estaba buscando unas computadoras y entrenando para poder facturar a los prestadores de servicios. ¿Por qué hago el cuento? Porque esta mañana nos pusimos aquí a hablar en nuestro comentario de esa medida que tiene el gobierno ahora de establecer un protocolo para manejar los extranjeros en los hospitales. Y una de esas dentro de ese protocolo, de esos puntos, es cobrarle solo los insumos que consuman, no se le van a cobrar los honorarios médicos. Por otro lado, estábamos criticando a Waldo Ariel Suero, que salió, en vez de buscar ayudar, integrarse a buscar cómo mejorar este protocolo, y lo que sale a decir que es imposible trasladar a una mujer recién parida en una camioneta, ¿verdad? Sin ni siquiera ver esto. Doctor, ¿es posible manejar un protocolo desde el punto de vista tomando en cuenta la salud, el paciente, la situación de emergencias, sin que los derechos humanos no acaben y que nos digan que estamos maltratando a los extranjeros? Por supuesto que sí. Mira, en cuanto a lo que es la parte administrativa, los médicos no tenemos que ver con esa parte administrativa, no tenemos que involucrarnos.
Nosotros lo que tenemos que atender al paciente y resolver la parte clínica del paciente. Ahora, la parte administrativa del hospital tiene que garantizar sus recursos y tiene que garantizar la mejoría de la facturación tanto al paciente que no tiene seguro como al paciente que tiene seguro. Michelle, la vida de un ser humano no tiene precio, pero tiene un costo económico, y el problema histórico de nuestro país con relación a la salud es el financiamiento. No tenemos la cantidad de recursos en el sector salud para poderle hacerle frente al gasto económico. Y eso incluye facturación, garantizar la facturación para poder garantizar el cobro, pero también que eficientizar los servicios para que el día cama sea más corto. Mientras más corto es el día cama, menos dinero pierde el hospital y más recursos genera. Y la otra cosa es el tiempo mío, qué tiempo yo le dedico a mi hospital donde yo trabajo y qué calidad de servicio yo le doy a mi hospital donde yo trabajo. Eso también es parte de ese trabajo. Y la otra cosa es la sobrecarga de personal que no tiene nada que ver con la parte de salud, que lamentablemente es una carga que ha venido de X tiempo para acá. ¿Por qué? Porque al cerrar el CEA, al cerrar CORDE, esa carga la pasaron al Ministerio de Salud Pública, esa carga económica de personal que no les rinde trabajo al hospital, pero que hay que tenerla, que fue una de las cosas que yo me encontré cuando dirigí el Calventi. Una carga económica en la nómina de gente que ni siquiera vivían en el sector, pero cobraban allá. Y esa fue una de las principales causas por las cuales empezamos a tener problemas, hasta que logramos limpiar y mejorar la calidad de servicio en base a bajar la nómina y tener más disponibilidad para oxígeno, para comida, para medicamentos y para insumos. Entonces, eso también es un trabajo político que lamentablemente le carga mucho problema a los directores de hospitales, pero que es un problema político. Y en el día a día es muy difícil tú poder manejar un paciente y decir, ve acá, no, eso no es una emergencia, es una ñañara, vete, vétanlo, depórtenlo. Para eso es la consulta. Ahora, con el tema que tú me estás diciendo, mira, lo que se ha hecho es llevar un personal y educar a un personal para que vea esa parte. En los primeros días de trabajo que han ocurrido en esta semana, no tan solo se detectaron haitianos, se detectaron de otras nacionalidades, bolivianos, sí, venezolanos. Por eso decía en el comentario anterior. Y si tú revisas, así como tú tienes ese video que hicimos de un antes y después del hospital, si tú revisas, yo fui de los primeros que empecé a dar la alerta de la cantidad de embarazos en adolescentes. No, y los motoconchos, usted fue que llevó el problema. Y el tema de que de las embarazadas haitianas y documentadas, que la dejaban, iba un motoconcho y la dejaba en la puerta del hospital y se iban. Y entonces ella sangrando, hay que atenderla. Y había que atenderla, pero es un personal que no tenía seguro y que no había un protocolo de cómo cobrarle. Ahora por lo menos se va a cobrar los insumos, porque no se le va a cobrar honorarios médicos, no se le va a cobrar hospitalidad hospitalaria. Es los insumos que el hospital pueda recuperar. Que de 10 pacientes es mentira que se le va a cobrar a 5. Hay 5 que no tienen dinero y no lo van a poder pagar. Ahora, montarlo en su guagua y trasladarlo a un lugar para luego llevarlo a su país, eso hay que hacerlo. Tenemos que tomar una determinación. Y tocando ese mismo tema, que no es mi especialidad, no es mi tema, pero una de las disertaciones más responsables y más coherentes y con más gallardía que yo he visto de un canciller de la República fue las palabras del canciller actual, ahora en la ONU. Revisen eso. Sí, sí. Y eso hay que aplaudirlo, eso hay que darle apoyo. Habló hasta de un problema de un problema de guerra. Yo de seguridad nacional. De una guerra, ¿no? Seguridad nacional. No, pero es un problema de seguridad nacional. O sea, ¿cuál es la diferencia
de Gaza manillada o gobernada, que allá es más chiquito. perdón, o gobernada por Hamas contra Haití, gobernada por las pandillas. Piénsenlo así. Claro. Es exactamente eso. No hay otro símil para eso. Gaza es un territorio que quien gobierna, oiga, el sistema de salud sanitario controlado por Hamas, por Dios. ¿Y quién es Hamas? Es el gobierno. No, eso mismo pasa en Haití. Se esconden abajo de los hospitales. En los hospitales. Bueno, pero quería puntualizar, primero como traer por los cabellos algo cuando mencionabas que la salud no tiene precio, pero tiene un costo. La vida. Y la vida no tiene precio, pero tiene un costo. O sea, la salud tiene un costo. Tiene un costo, claro. Entonces, también la atención de la emergencia, porque ha habido mucha confusión cuando se dice y cuando la ley dice que ningún centro de salud puede negar atención a una persona en una situación que ponga en peligro su vida. Y fíjense, a veces no es solamente su vida, porque a veces no lo vemos así, pero en los temas de infecciones, siempre resalto, hay externalidades, que es lo que pasa con la vacunación. Por eso los países no se pueden permitir que la vacuna sea voluntaria. Es obligatoria porque usted no solamente se arriesga a usted, si su niño le da polio, también lo riega en el colegio. Claro. Por lo tanto, como usted está siendo un factor de riesgo para la comunidad, yo no le doy a usted la oportunidad de decidir que yo me quiero vacunar a mi hijo o no. Pero lo traigo ahí. La atención en la emergencia es obligatoria, pero la gente ha confundido obligatorio con gratuito. Correcto, no significa que no hay que pagar por los servicios de emergencia. O sea, lo que no te puedo decir a ti es, dame el dinero adelante, que es donde está el gran pleito en la República Dominicana, que mira, sí hay que atenderte, pero por lo que tú tienes, a tu familiar que vaya yendo hacia un depósito. O el mismo tema de, mientras tanto saca el seguro. O sea, y a veces está bien, saca el seguro, se anda acompañado y se va haciendo el trámite para que el seguro abra una cuenta, una orden. Como cuando usted entra a un hotel. Queda con el seguro y la cédula. Sí, usted entra a un hotel. Clic. No tiene ni se tiene que quedar eso. Esa es una medida, la medida más estúpida que han implementado en todos los lugares. Las clínicas y los hospitales están llenos de cédula y de carnet. Porque usted va y saca una cédula gratis, si usted va y se con una cuenta y usted con 100 pesos le devuelven su carnet, su ARS. Si usted se va con una cuenta de 50,000 pesos y ve porque usted cree que porque se quedó con el carnet y la cédula la va a venir a pagar, usted lo que hizo fue acumular basura en ese sitio. Sí, pero no la tarjeta de crédito. A lo que me refiero, sí, pero a lo que me refiero es, ok, puedo ir haciendo el trámite, pero la atención tiene que iniciar. Mira, En base al triaje. la mayoría de esas situaciones, hasta donde yo he podido, en los casos que he podido manejar y ver, es que un paciente que llega a la emergencia X de cualquier centro privado con un infarto, se le atiende Sí, y se le ingresa. sí. Ahora, si yo llego con un golpe en una rodilla y por la razón que sea, ese centro no trabaja con mi seguro, me hacen la radiografía, me dan la atención y dicen, mire, no trabajamos con su seguro, Sí. pero me inmovilizan y me refieren. Así es. No me ingresan, pero mi vida no está en peligro. Y sí me hicieron radiografía, sí me pusieron un analgésico, Claro. sí me atendieron. Entonces, están confundiendo esa parte. Sí, y de hecho, pero en el reglamento en la seguridad social para el Seguro Familiar de Salud dice que aún esa clínica no trabaje con tu seguro, la atención de emergencia la puedes reportar a tu ARS para que tu ARS se haga responsable de esa cuenta, de Correcto. la atención en la emergencia, que Carlos ahorita me hacía una pregunta Sí. en secreto y decía, tenemos que aclarar algo. Si usted entró por emergencia, ¿significa que todo es gratis? No, ¿O pero que espérate. no hay Que no hay copago? copago. Él decía, bueno, usted se pasó para una cirugía, un internamiento. Yo lo ingresé vía la emergencia, porque tuvo una emergencia. No, entrar por la emergencia no es que todo es una emergencia. Exactamente, la atención en la sala de emergencia de la estabilización No lleva tiene copago. Pero si de ahí hay un internamiento, de ahí ahora en sí lo hay. adelante, Claro que sí, Ok. porque esa es una regla que se ha puesto en el aseguramiento. Pero de la yo te puedo República poner un ejemplo, mira, Dominicana. se nos acaba el tiempo, pero mira, el mejor ejemplo es con un ortopeda. ¿Cuántas veces tú llegas, una emergencia, con un brazo roto? Un haitiano en una construcción le dio un blow, bla. Entra a la emergencia, una radiografía, está roto, ponle un yeso.
pero mira, hay que operarlo. Ponle un yeso, 21 días, fija una operación y mándalo para Haití. La operación no es la emergencia. El yeso es ponerte la emergencia y hacerte la radiografía. Inmovilizarte, quitarte el dolor. La cirugía no. ¿Verdad? Ya se te dio la atención. Es para que eso va a ser un gran tema aquí. Dependiendo de la fractura. Y cuando el papá... No me quiero meter ahí como bueno, pero no, dependiendo de la fractura que puede o pero póngale el yeso al dominicano que lo está esperando, lo opéramelo. Pero, por ejemplo, a mí me llaman porque llegó una luxación de cadera, una luxación de hombro. Eso es una urgencia. Yo salgo sin averiguar qué seguro tiene y yo lo primero que hago en la emergencia es evaluar el paciente y si lo puedo reducir, ahí lo reduzco. Y me voy, qué sé yo, si tiene seguro, si va para acá, pero es una emergencia, porque a mí me enseñaron que es una urgencia. Una pregunta corta. ¿Cuál es la diferencia entre urgencia y emergencia? Bueno, la emergencia puede esperar y la urgencia está en riesgo la vida. Te tiene que actuar de inmediato. Sí. Y una luxación de una cadera es una urgencia, porque ese paciente puede quedar con una lesión permanente de acuerdo al tiempo entre que tú que ocurre el accidente y que tú le resuelves la reducción. Entonces, tomando en cuenta de la cantidad de accidentes de motores que hubo en esta Semana Santa, vamos a preguntarle, doctor, una pregunta que es corta, pero puede tener también una respuesta corta. ¿Qué por ciento de esos lesionados que llegan a un traumatológico pueden llegar a quedar con discapacidad o una lesión permanente? De 100, de 100 como el 80% queda con lesiones. Sí. Con lesiones. No vuelven a hacer lo mismo. Es muy difícil, sobre todo si hay múltiples fracturas. Un paciente que tenga fractura de fémur o fractura de tibia ipsilateral o fractura de fémur y fractura de tibia del otro lado, queda con lesiones permanentes. Bien. Difícilmente un motorista que tiene un accidente no se golpea. Tú no ves motorista manejando con yeso y muleta. Normal. Bueno, normal. Hay dos personas que uno vive hablando de cómo lo difícil que sería encontrar su sustituto el día que ellos decidan no estar. Uno de ellos es el gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, que digamos, señores, la confianza en lo que inspira Valdés y ha hecho que todos los presidentes lo dejen porque tiene a nuestro país y a nuestro bolsillo tranquilo, ¿verdad? Desde el punto de vista macroeconómico. Tenemos que seguir buscando el sustituto de Valdés Albizu en el Banco Central. Y el lunes le dije al general Méndez, lo felicité y le dije, general, ¿qué es eso de que usted está cansado, que se va del puesto? ¿Ves? Puede ser que esté cansado. Ya ese problema, yo no sé si no lo tenemos. Yo creo que el doctor Puello, pues, personalmente puede ser perfectamente el sustituto el día que el general, ¿verdad? Porque hay que estar claro, el día que el general... Me gustaría verlo con Porfirio Cabral al lado de asistente. Eso está bien. Doctor, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.